Hola, ¿qué tal? Si eres un modelista nuevo que estás empezando y acabas de llegar aquí por casualidad, estás en el sitio adecuado porque aquí vas a aprender. Te voy a enseñar muchas técnicas desde principio hasta fin, así que estás en el sitio correcto. Pero si eres un modelista que ya me conoces, que ya has visto otros vídeos de los que he hecho para el canal de YouTube o para Facebook, los directos que hice, también estás en el sitio adecuado porque aquí voy a explicar cosas muy diferentes a lo que venía explicando en el canal de Amo. Sobre todo quería descargar de información y de vídeos el canal oficial, en donde nos estamos centrando más en la información de los productos, las técnicas o procesos más complejos, y aquí quería comenzar a hacer una serie de vídeos mucho más sencillos, porque al final, cuando hablo con vosotros, cuando estoy en los concursos o cuando me preguntáis a través de internet, casi siempre me preguntáis siempre lo mismo, ¿no? ¿Cómo aplicar el color base, cómo hacer un camuflaje, cómo diluir la pintura, si hay que pegar las orugas antes o después, cuándo hay que poner las herramientas en un tanque, en un vehículo, ¿no? Son muchas preguntas que teóricamente ya tendrían que conocerse, ¿no? Sobre todo para los modelistas que llevamos muchos años en esto, es algo obvio y muchas veces no caemos en que vosotros necesitáis esa información básica. Así que pensando en ello, decidí comenzar este canal para hacer una serie de vídeos mucho más simples, sencillos, de procesos incluso completos de principio a fin, pero explicando todas esas cosas que no solemos explicar en otros vídeos, desde el uso de las herramientas nuevas, los pinceles, para qué sirve este en concreto, para qué sirve este otro, cómo pegar, cómo montar una maqueta, cómo plantearla luego para pintar, de dónde sacar ideas, etcétera, etcétera. Así que este es el propósito que va a tener este vídeo. Por supuesto, la inspiración también viene de un gran amigo, Sergio Moro, que lo conocí cuando estudiaba en Salamanca, y seguimos siendo grandes amigos, y él ha comenzado su propio canal recientemente explicando precisamente cosas de este tipo, ¿no? Haciendo vídeos para gente que se inicia en el modelismo, aunque él es muy bueno, hace scratches y hace maquetas muy complejas, pero prefiere invertir su tiempo enseñando a los demás las cosas más sencillas. O sea que gracias a él y gracias también a vosotros voy a comenzar este nuevo proyecto con este canal, ¿no? Que espero que os guste a todos. Por supuesto, vamos a intentar explicar cosas simples y sencillas, pero todos los productos en general, desde productos para calcas, las herramientas, los pinceles, imprimadores, todo lo necesario para al final conseguir hacer un modelo. Básicamente de caja, que no es necesario complicarse mucho la vida, sobre todo con los modelos actuales que son muy buenos y tienen mucha calidad, muchos detalles y mucha precisión. Pero bueno, siempre podremos explicar alguna cosita, ¿no? Cómo pegar un fotograbado, cómo hacer algo más específico, pero el objetivo es explicar cómo hacerlo, pues los desconchones, los desgastes, los efectos de suciedad, las herramientas, el barro, las orugas, cómo ensamblar luego la maqueta, etcétera, etcétera. Así que, bueno, explicaremos pues eso, cómo desmontar una maqueta para pintarla, por ejemplo las ruedas, cómo colocarlas, qué piezas hay que quitar y cuáles no. Explicaremos también, por ejemplo, algunos utensilios que tienen algunas marcas que nos facilitan mucho la vida, como en este caso, ¿no? de Mr. Hobby. Explicaremos también el color base, cómo hacer los desconchones con el producto para desconchar, los camuflajes con las masillas, con papel, cómo hacer decoloraciones. Por supuesto hay que dedicar mucho tiempo a explicar cómo hacer los camuflajes, cómo diluir las pinturas, qué diluyente utilizar y el por qué en cada caso. Las calcas, los barnices, que muchos de vosotros soléis tener problemas con ellos, pues también vamos a explicarlo con amplitud. Cómo hacer los desconchones, que se pueden hacer de muchas maneras, a pincel, con algunas herramientas, pero siempre lo voy a explicar desde mi punto de vista, ¿no? De cómo lo hago yo, cómo interpreto yo el modelismo. Cómo hacer algunos símbolos o insignias con mascarilla de papel, utilización de shader, por ejemplo, que es una nueva pintura que nos puede facilitar mucho la vida a la hora de hacer algunos efectos y es muy divertido. La explicación de los pinceles, para qué sirve cada uno, el por qué utilizo unos más económicos para hacer algunos efectos y otros más caros para algunos otros tipos de detalles, ¿no? Pues todo eso lo puedo explicar en todo este proceso de vídeos que iremos haciendo. Los efectos de barro, de humedad, el polvo acumulado, ¿no? que en muchos casos lo puedo explicar en un modelo de principio a fin, pero en otras ocasiones puedo coger simplemente un modelo para explicar una sola cosa, ¿no?
Algunos productos como estos que sirven para oxidar, inclusive toda la gama de productos de óxido que hemos sacado recientemente en Amo, cómo pintar herramientas, algunos pequeños trucos de cómo pintar unas orugas cuando ya están ensambladas en el modelo, ¿no? que nos puede venir muy bien. Y bueno, en general incluso algunas otras cosas, ¿no? Como para dioramas, efectos de agua, también como me gustan los barcos, me gustan los vehículos civiles, me gustan las naves espaciales, intentaré meter un poquito de todo, ¿no? Pero y principalmente estaremos centrados en los vehículos militares, que es lo que nos ocupa. Este tipo de cajas, como la Solution Box, también las voy a explicar en profundidad, porque estas cajas son muy útiles para todos aquellos que comenzáis con el modelismo y no sabéis bien para dónde tirar, ¿no? Porque estas cajas incluyen libros y todos los materiales para hacer un modelo de principio a final. Los libros también que son necesarios para coger inspiración a la hora de hacer maquetas y bueno, todo lo necesario para al final conseguir modelos como los que solemos ver por internet que nos gustan tanto, ¿no? Así que bueno, eso es todo, así que comenzaremos con vídeos poco a poco. Espero que os gusten y sobre todo me interesa mucho que pongáis vuestros comentarios y sugerencias en los comentarios para que yo pueda interactuar más con vosotros y podamos conseguir que los vídeos sean más útiles. Así que nada, muchísimas gracias y bienvenidos a este nuevo canal.